Hola, hoy te voy a presentar uno de los clásicos de las rutas senderistas de la Costa Brava española, el Camino de Ronda, concretamente entre los pueblos de Lloret de Mar y Tossa de Mar. Si quieres saber todo sobre esta mítica ruta, quédate conmigo y te lo enseño. Ahora bien, ¿qué son los caminos de rondas? Los caminos de rondas son un conjunto de senderos desarrollados a lo largo de la Costa Brava española ubicada en el Mediterráneo catalán que van yendo en orden de sur a norte desde el pueblo de Blanes, cruzando toda la costa, a veces en senderos discontinuos, hasta llegar hasta la frontera francesa. Sin embargo, ¿de dónde provienen estos caminos ahora tan populares como rutas senderistas? Concretamente, de acuerdo a la publicación La Vanguardia, provienen del siglo XIX, cuando se habilitó senderos a través de los acantilados de la Costa Brava para reforzar la vigilancia y presencia de las autoridades españolas en este lugar, principalmente para el control del contrabando. Sin embargo, la historia es mucho más compleja en este sentido. Aunque se desarrollaron como caminos para reforzar el control de las autoridades españolas, este control fue cambiando de manos a lo largo del tiempo. Concretamente, entre dos cuerpos de seguridad que han existido en España históricamente, que son el Real Cuerpo de Carabineros de Costas y Fronteras de España, que fue un cuerpo armado creado en 1829 con la específica misión de vigilar el litoral y las fronteras españolas y reprimir el fraude, el contrabando y el bandolerismo. Sin embargo, más adelante, en el siglo XX, concretamente durante la Guerra Civil Española de 1936 al 39, estas funciones se intercambiaron entre dos cuerpos militares de seguridad españoles, que fueron el Real Cuerpo de Carabineros y la Guardia Civil Española, que apoyaron bandos distintos en su momento. El Real Cuerpo de Carabineros apoyó al gobierno de la República y la Guardia Civil mayoritariamente a el bando sublevado o franquista. Es por esto que en este motivo, a partir de 1940, muchas de las competencias del Cuerpo de Carabineros que acabó disuelto después de la Guerra Civil fueron asumidos por la Guardia Civil Española. Y aquí podemos ver fotos de época en la que se puede ver carabineros o guardias civiles indistintamente realizando las rondas precisamente por estos senderos que ahora son tan populares y han sido acondicionados como rutas de senderismo. ¿Qué es lo que se controlaba principalmente? El contrabando y el extraperlo, y concretamente después de la Guerra Civil Española, en 1940, la posible entrada de republicanos españoles a través de la frontera de Francia por mar. La zona de la Costa Brava presenta muchos recovecos y pequeñas cavernas de entrada marina que permiten el alojamiento de pequeñas embarcaciones y facilitaban el contrabando y lo que se conoce en España como el extraperlo, principalmente de productos como por ejemplo el tabaco o alimentos. Dentro de una situación de posguerra que fue bastante mala en España durante las décadas de 1940-1950. Con el paso del tiempo, los caminos de ronda dejaron de tener su utilidad militar y de refuerzo de presencia de las autoridades españolas en ese sentido y han acabado convirtiéndose en las rutas senderistas que vamos a presentar en este canal en vídeos sucesivos. Y ahora continuamos. Iniciaremos el recorrido en sentido sur desde Lloret de Mar en sentido norte hasta el pueblo de Tossa de Mar, dos pueblos turísticos ampliamente conocidos de la Costa Brava española por sus encantos durante la época de verano principalmente, y de los cuales tengo dos vídeos que te invito a ver y de los que te dejaré enlaces a lo largo de este vídeo en el que estoy presentando esta mítica ruta del Camino de Ronda,
con una amplia historia muy interesante y muy conocida, relacionada sobre todo con los carabineros y la Guardia Civil Española. Continuamos. Iniciaremos el recorrido a los pies del Castillo de la Playa o el Castel de Platja en Lloret de Mar, ampliamente conocido en la zona por su belleza arquitectónica, aunque realmente no se trata de un castillo en sí, sino de una interesante mansión de la cual ya cuento su historia en el vídeo específico que tengo de Lloret de Mar y que te invito a ver si estás interesado en saber la historia de este lugar. Continuamos con el inicio del recorrido desde las faldas de este castillo. Vamos allí. El recorrido se inicia desde la playa de Sa Caleta a las faldas del castillo de la playa de Lloret. Se trata de un lugar que es utilizado para la iniciación a cursos de buceo para personas aspirantes al submarinismo. Y el camino de ronda se inicia justamente a las faldas del castillo, por donde pueden ver los caminantes que inician el recorrido a lo largo de toda la loma. Vamos allí. A las faldas del castillo encontrarás un desvío que nos lleva a un punto interesante en el que hay un poblado ibérico, concretamente el desvío hacia el Turó Rodó, a solo 5 minutos de las faldas del castillo. Vamos allí. Subiendo escasos 5 minutos ya encontramos el inicio del poblado ibérico del Turó Rodó, descubierto en 1925 por Enric Boté y Sisó. A partir de las excavaciones del año 2000 al 2003, el yacimiento del poblado se ha logrado descubrir en su totalidad. Y ahora tenemos que continuar por aquí. El poblado que les voy a enseñar ahora fue construido por el pueblo prerromano y prehistórico conocido como los íberos. Es decir, un pueblo que fue el habitante de toda la región de la península ibérica antes de la llegada y conquista por parte de los romanos de lo que hoy se conoce como España. En principio, el yacimiento se encuentra completamente descubierto. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos. En general, se trata de un poblado que domina prácticamente toda la montaña en la que nos encontramos, el Turó Rodó, 40 metros, en los que existe una interesante reconstrucción de una casa íbera y el ejemplo de lo que fue un silo de almacenamiento de grano, construcción que los íberos excavaban dentro de la roca viva y normalmente colocaban dentro de sus casas como almacenamiento principalmente de comida, y que corresponde a los últimos periodos del poblado en torno al siglo I a.C. Y como pueden ver, las vistas son magníficas desde el poblado, en los que nos encontramos incluso dominando las vistas del famoso castillo de Lloret de Mar. El ejemplo de reconstrucción de la casa íbera es bastante interesante. Se ve una construcción hecha a base de barro, reforzada con dinteles de madera, en los que incluso existe un pequeño desagüe hecho enteramente de madera, una pequeña ánfora, algunas ventanas con escasa ventilación, sobre todo para mantener el calor en épocas frías.
y la temperatura fresca en verano. Y ahora procedemos a entrar al interior para que lo puedan ver. Aquí tenemos la demostración de cómo era un telar íbero, más o menos cómo eran las alacenas, la cocina, los materiales que utilizaban para la construcción, por ejemplo, mira, a base de estos moldes. Demostraciones de pequeñas ánforas, telas acabadas y este pequeño patio central con el fogón de la cocina al medio. La temperatura en el interior ahora mismo es bastante agradable, a pesar de que, bueno, está haciendo ya calor de verano en el momento en el que estamos aquí, ¿eh? Lo cual demuestra pues la eficiencia del material, y aquí se puede ver la muestra de cómo se hacía con los moldes que tenemos justamente aquí debajo. Y en esta ocasión, gracias al poblado ibérico, tenemos unas imágenes inéditas del castillo de Lloret de Mar por su zona interior. Algo que hasta ahora no se había podido enseñar. En general, muchas personas que vienen a Lloret de Mar desconocen esta parte de la historia del pueblo y se centran más en bueno, el turismo de sol y playa. En realidad, la zona fue un gran asentamiento ibérico en el que se encuentran varios poblados como el que les acabo de enseñar, y de los cuales pueden ver también otro ejemplo específicamente en el vídeo de Lloret de Mar que hice y que les invito a no perderse encarecidamente. Y ahora bajamos de nuevo al camino de ronda. El camino que vamos a recorrer está estimado en aproximadamente unas 3 horas de recorrido, que voy a sintetizar en unos escasos minutos, enseñándoles lo más importante de toda la zona que pretendemos recorrer. Aproximadamente 30 minutos es lo que puede durar esto. Vamos allí. Ya iniciando el camino de ronda desde las faldas del Turó Rodó y del castillo de la playa de Lloret, no tardarás en encontrar el recorrido que es el que nos va a llevar hasta Tossa por galerías como esta, entre otras sorpresas. Y ya cruzada la galería que les enseñé anteriormente, te encuentras con el final del recorrido en el pueblo de Lloret para iniciar el recorrido por las distintas calas y lugares, por todo esto. Vamos adelante. Encontramos una pequeña encrucijada de caminos que nos lleva al Turó Rodó y el poblado ibérico. Por un lado, por este camino de la derecha, por aquí las faldas del camino de ronda desde Lloret, los miradores que ya les he enseñado anteriormente, y después las rejas que cierran el acceso a los caminos a horas determinadas. Aunque ya estos caminos perdieron su función militar, son interesantes recorridos senderistas, pues con cierto nivel de exigencia. Hay que ser senderista y estar en buena forma física, ya que existe un recorrido de subidas y bajadas considerable a lo largo de todo el recorrido. Y si sufres de las rodillas, pues lo vas a sentir. En ese sentido, un bastón de peregrino como el que uso yo es muy importante para amortiguar el efecto
sobre articulaciones tan importantes como las rodillas. Y esta vendría a ser la siguiente cala que nos encontraremos ya saliendo desde Lloret de Mar. Llegados a Caleta d'Entrons, solo hay que seguir las señalizaciones. Ahora hacia la cala de Sa Tortuga. En general, a lo largo del recorrido te vas a encontrar diversos desvíos que son los que bueno, puedes tomar para quedarte en una cala, bañarte en ella o simplemente ir hacia la zona urbanización de interior a la que conducen. Recordemos que estos desvíos están siempre muy relacionados con la historia de las rondas que ya les conté al inicio del vídeo y que les sugiero encarecidamente ver para entender la lógica del recorrido. Y ahora continuamos. Pasada la cala d'Entrons, llegamos a esta curva en la que ya se pierde de vista la costa de Lloret de Mar para iniciar el recorrido de calas que nos conducen hasta Tossa de Mar. Después de una subida exigente, de esas te vas a encontrar muchas, y bajadas también, entras en una zona de urbanización en las que tendrás que buscar las pequeñas señales que hay siempre en estos recorridos de los caminos de ronda y senderos en general para no perder el rumbo. En cualquier caso, pues un buen sentido de la orientación te ayudará mucho para saber también cuándo te has extraviado o el camino no es de acuerdo a lo previsto. Tendrás que buscar señales como esta, que son las que indican el sendero a seguir. Cuando se encuentran en paralelo, significa que el recorrido sigue por este lado. Y cuando están pintadas en forma de cruz, significa que el camino se corta y que ya no se puede seguir por allí. Tenemos que llegar a este punto, donde ya estoy viendo un poste que les voy a enseñar ahora. Al poco de la pintura que te enseñé, encontrarás esta señalización, que es la que nos indica el camino a seguir hacia la Cala Canellas y Sa Somera, estimado en 45 minutos, hasta llegar a Tossa de Mar, en una ruta oficialmente conocida como la Ruta de la Marcha de las Playas, o la Ruta de la Ardeña, siguiendo por esta carretera el Carrer de las Gavinas. Abandonada la zona de costa, te vas a tener que internar en la urbanización La Monguda, en la que puedes caminar, y seguir bajando siempre por las indicaciones de la Avinguda de la Costa del Llevant hasta llegar a esta encrucijada, este cruce de caminos que es la entrada de la urbanización, y conectarás con este punto que es la carretera antigua, el camino antiguo de Tossa de Mar, que es siguiendo todo este recorrido. Vamos allí. Bien, la llegada a la playa de Caniellas
está mal señalizada, la verdad, y sencillamente tienes que quedarte con el nombre de la playa y conseguir llegar hasta ella. Y ya cuando estás a la entrada de esta es que te encontrarás de nuevo las señalizaciones, que son las que te van a llevar por el camino correcto. No hay que entrar a la playa, sino seguir por el sendero todo recto indicado ya en el recorrido. La verdad es que a partir de la salida de la cala a Tortuga, el recorrido transcurre prácticamente entre urbanizaciones. La señalización se puede considerar relativamente deficiente, sobre todo en el recorrido que va desde la cala Tortuga hasta la cala Caniellas, y ya a partir de ahí tienes que enlazar con el GR92 y bueno, empiezas a tener las señales más o menos visibles, como es el caso que puedes ver aquí. Pero hay que seguir por una zona de urbanización. Y ya bajando, siguiendo las señalizaciones, tenemos dos variantes del camino. Tenemos esta que conduce por el GR92 o el camino de gran recorrido 92, o seguir por aquí por la variante de la Cala Morisca, con la cual pues iremos bordeando toda la costa, que es la que vamos a seguir esta vez. Vamos por aquí. Ya en este punto estamos entrando a un espacio natural protegido, que es el espacio del macizo de las Cadiretas, que bueno, es una zona de montaña muy cercana a la costa, que tiene unas vistas magníficas de todo el entorno, pero en verano es caluroso y hay escasez de agua. En ese sentido tendrás que venir muy bien equipado con agua, aproximadamente entre 2 litros y medio a 3 litros por persona por trayecto, sea de ida o de vuelta. O de lo contrario, pues lo puedes pasar muy mal. Pero eso siempre es muy relativo, depende de tu capacidad de resistencia. Aunque yo no te recomiendo jugártela en ese sentido. Venir bien equipado de agua, eso sí. Bien, llegamos a la Cala Morisca, pero me he encontrado con el paso completamente cerrado. Creo que vamos a tener que coger entonces el desvío por la GR92 hasta llegar a Tossa. Por aquí no se puede llegar, a pesar de las indicaciones. Dejamos atrás la entrada de la Cala Morisca y ahora por el carrer de la Platja Brava, siguiendo las indicaciones que tenemos en el Puig de la Morisca por el GR92. Todo por aquí. Lamentablemente las cosas no siempre salen como se planean. Mi consejo, en el caso de el Puig de la Morisca y las zonas de la Cala Morisca, no te recomiendo coger el famoso sendero que podrás encontrar referencias que dice el sendero de la costa. Tal sendero, como has podido ver en el vídeo, no existe. O si ese paso existió, se ha derrumbado o ha sido eliminado. Tienes que coger el GR92 o el sendero de gran recorrido 92, que es el nombre completo que tiene, y ir en sentido hacia la Cala Moltó viniendo desde Lloret. Para que no te ocurra esto, así te mantienes en lo alto de la montaña y se tiene unas magníficas vistas de las calas desde aquí, como te iré mostrando. Ya el camino es de tierra, es un sendero cubierto de más vegetación, en espacios relativamente más frescos y sobre todo un trayecto un poco más plano, que facilita el recorrido hasta Tossa.
Bien, acabo de encontrarme otros senderistas que me han informado de que efectivamente el camino de ronda por la costa sí que existe y se puede entrar por la Cala Morisca. El problema es que el camino no está bien señalizado, la entrada no es muy evidente y hay que escalar un poco por la roca para poder llegar hasta él. Pero en principio pues está allí, existe. Y bueno, en este caso ya vamos a seguir por el GR92, que también es bastante entretenido, y estamos a las alturas de las montañas para poder llegar a Tossa y seguir con el objetivo marcado. Bien, encontrando mis mapas y ruteros, siguiendo la GR92, tendría que llegar hasta la Cala Llavadó, a partir de la cual puedo alcanzar los antiguos caminos de ronda que van desde esa cala hasta Tossa, y eso es lo que vamos a hacer siguiendo la GR92. Todo recto, siguiendo este camino, que da una imagen excelente del macizo de las Cadiretas en general. Es una variante que estoy tomando con la GR92 que no me parece mala a pesar de todo, ¿eh? Y ya entrando por el camping de la Cala Llavadó, ya tenemos el desvío del camino de ronda que nos conducirá hasta Tossa de Mar. Y ya estamos muy cerca de nuestro objetivo. Ya estamos en los alrededores de Tossa, justamente en la zona de Scars, que encontrarán esta casona en medio de la montaña. Encontrarán justamente detrás de mí las señalizaciones, que son las que te indican el camino, y justo por donde tenemos que seguir, que es todo recto por aquí. En poco tiempo llegamos ya. Y ya estamos cerca de Tossa de Mar. Una imagen impresionante, pero aún no ha terminado el recorrido, ¿eh? Manténganse a la espera, que ya está por acabar, pero aún hay algo interesante. Y ya en las cercanías de Tossa tenemos la Tossa nueva con el casco antiguo. En ese sentido tengo un vídeo específico sobre Tossa de Mar que te invito a ver y del que te dejaré un enlace, y también del patrimonio de la Guerra Civil Española tanto en Tossa de Mar como en Lloret de Mar. Y hemos llegado a la playa de Sacodolar, con sus blanquecinas aguas y sus impresionantes vistas desde el faro. Sin embargo, eso forma parte de otro vídeo que ya les he mencionado sobre esta población. Y bien, ya toca emprender el camino de vuelta hasta Lloret de Mar. Y esto ha sido todo sobre la ruta del camino de ronda de Lloret de Mar a Tossa de Mar. Y si te ha gustado este vídeo, por favor, dame un like, suscríbete al canal, compártelo y apóyalo en redes sociales. Muchas gracias.